No sé ni cómo empezar esto. Me llamo Ernesto, vivo en Guadalajara y tengo 67 años. Y la verdad es que llevo días hablando solo, tratando de encontrarle sentido a este silencio que me rodea. Ahorita mismo estoy sentado en la orilla de un pequeño lago que queda cerca de mi casa. Meto los pies en el agua, como lo hacía antes, cuando todavía tenía con quien compartir estos momentos. El agua está fría, pero ya ni eso me despierta. Solo me quedo viendo cómo se hacen las ondas cuando muevo un poco los pies. Y me pierdo. Antes no era así. Antes mi vida tenía ruido, tenía risas, tenía pasos en la casa, tenía discusiones tontas por la sal de la comida o por qué canal ver en la tele. Ahora solo tengo el sonido del reloj y la televisión prendida todo el día, aunque ni la vea. Mi rutina es simple, casi mecánica. Me levanto temprano, aunque no tenga a dónde ir. Me preparo un café, siempre 2 tazas, y luego recuerdo que ya no hace falta la segunda. Aún así, a veces la sirvo. Se queda ahí, enfriándose, como si estuviera esperando que alguien llegue y la tome. Después prendo la tele. No importa qué estén pasando, noticias, novelas, programas viejos, lo que sea con tal de no sentir tanto el silencio. Me siento en mi sillón, el mismo de siempre, con el plato de comida en las piernas, como despacio, sin ganas, sin sabor. Y así se me va el día. A veces salgo a caminar, paso por el parque, me siento en una banca, veo a las parejas, a los niños corriendo, y no puedo evitar pensar en todo lo que tuve. Porque yo sí tuve una vida llena. Tuve amor, tuve familia, tuve razones para levantarme cada mañana. Recuerdo cuando conocí a Rosa. Dios, cómo me temblaban las manos la primera vez que le hablé. Era en una tiendita, ella estaba comprando pan. Yo no sabía ni qué decirle, solo me quedé ahí parado como tonto hasta que ella se rió. Esa risa, todavía la escucho a veces. Nos casamos jóvenes, no teníamos nada, pero éramos felices. Yo trabajaba todo el día, lo que saliera. Construcción, cargar cosas, turnos largos, lo que fuera necesario para que en la casa no faltara nada. Y ella hacía magia con lo poco que teníamos. Siempre había comida caliente, siempre había orden, siempre había amor. Tuvimos 2 hijos. Los vi crecer, los vi caerse, levantarse, aprender a andar en bicicleta, llorar por cosas pequeñas que ahora parecen tan insignificantes. Yo hacía todo por ellos. Dejé de comprarme ropa nueva para pagarles la escuela. Dejé de salir con amigos para quedarme en casa. Dejé muchos sueños guardados porque sentía que mi deber era otro. Y nunca me quejé, porque los veía sonreír, y eso me llenaba. Los años pasaron rápido, demasiado rápido. Mis hijos crecieron, hicieron su vida. Se fueron de la casa. Al principio llamaban seguido, venían los domingos. Luego ya no tanto. Ya sabes cómo es eso. Uno entiende, o al menos eso se dice uno para no sentirse abandonado. Y luego pasó lo que nunca pensé que iba a pasar. Rosa se enfermó. Al principio era algo leve, o eso creíamos, pero poco a poco fue empeorando. Hospitales, medicamentos, noches sin dormir. Yo estuve ahí todo el tiempo. Nunca la dejé sola. Le tomaba la mano, le hablaba, le decía que todo iba a estar bien, aunque por dentro yo ya sabía que no. El día que se fue, sentí como si algo dentro de mí se apagara para siempre. La casa se volvió enorme, fría, vacía. Su ropa seguía en el closet, su taza favorita en la cocina, su lado de la cama intacto. Pero ella ya no estaba. Y eso pesa más que cualquier cosa. Desde entonces, todo cambió. Intenté seguir adelante. Mis hijos me decían que fuera fuerte, que saliera, que no me quedara solo. Pero ellos no entendían. ¿Cómo se supone que uno sigue viviendo cuando la persona con la que compartiste toda tu vida ya no está? ¿Cómo llenas ese vacío?
He tratado. De verdad que sí. Pero hay días, como hoy, en los que simplemente no puedo. Por eso vengo aquí, al lago. Me siento, meto los pies en el agua y recuerdo. Recuerdo su voz, su risa, la forma en que me miraba cuando llegaba cansado del trabajo. Recuerdo cómo me decía que todo valía la pena. Y ahora me pregunto, ¿quién soy yo sin ella? Porque siento que todo lo que fui, se fue con ella. Y aquí estoy, sentado, viendo el agua, esperando algo que ni siquiera sé qué es. No sé en qué momento empecé a hablarle al aire, como si Rosa todavía pudiera escucharme. A veces estoy en la cocina, preparando algo sencillo, y sin darme cuenta digo en voz alta, «Mira, Rosa, hoy sí me quedó bien el arroz». Y luego me quedo en silencio, esperando una respuesta que nunca llega. Es en esos momentos cuando más duele, porque no es solo que ella no esté, es que todo lo que era yo con ella también desapareció. Hace unos días intenté hacer algo diferente. Mis hijos me llamaron y me dijeron que saliera, que buscara distraerme. Uno de ellos incluso me dijo, «Papá, métete a un grupo, conoce gente como si fuera tan fácil». Pero les hice caso. Fui a una plaza, de esas donde hay mucha gente, música, ruido, vida. Me senté en una banca con un café en la mano y me quedé observando. Había una pareja de mi edad, riéndose por algo tan simple, y sentí un nudo en la garganta, porque eso éramos nosotros. Así, sin preocupaciones grandes, disfrutando lo pequeño. Me dieron ganas de acercarme, de decirles que se abrazaran más fuerte, que no dejaran pasar el tiempo. Pero claro, no lo hice. ¿Quién soy yo para interrumpir la felicidad de otros con mi tristeza? Regresé a casa más vacío de lo que salí. Esa noche no prendí la televisión. Me senté en la sala, con la casa completamente en silencio. Y por primera vez, dejé que el silencio me hablara. Y lo que escuché no me gustó. Me di cuenta de algo que no había querido aceptar. No solo perdí a Rosa, también me perdí a mí mismo, porque durante tantos años fui esposo, padre, proveedor. Siempre había alguien más primero. Y ahora que ya no está ella y que mis hijos tienen su propia vida, me quedé sin saber quién soy. Es extraño pasar toda una vida construyendo algo y de pronto quedarte sin nada. Al día siguiente decidí hacer algo que no hacía desde hace mucho. Fui a un campo abierto, un lugar al que solíamos ir de jóvenes. Un terreno grande, con pasto, donde el viento se siente diferente. Me senté en el suelo, como antes, y cerré los ojos. Podía imaginarla a mi lado. Incluso sentí por un momento como si su mano estuviera cerca de la mía. Pero abrí los ojos y no había nada, solo yo y el viento moviendo el pasto. Me quedé ahí un buen rato, pensando, recordando y también reclamando. Sí, reclamando, porque hay cosas que nunca dije. Nunca le dije cuánto miedo tenía de perderla. Nunca le dije que sin ella no sabría qué hacer. Siempre quise ser fuerte para ella. Y al final, ahora que no está, esa fuerza ya no sirve de nada. Sentí ganas de llorar, pero no lloré. No porque no quisiera, sino porque ya ni eso me sale igual. Es como si hasta las lágrimas se hubieran cansado de salir. Regresé a casa caminando despacio. Y al entrar, vi algo que me detuvo. Su suéter. Todavía estaba colgado detrás de la puerta. Lo toqué y aún tenía ese olor leve, ese que me hacía sentir en casa. Y ahí sí no pude más. Me senté en el piso, abrazando ese suéter como si fuera ella, y lloré. Lloré como no lo hacía desde el día que se fue. Lloré por todo, por lo que tuvimos, por lo que perdí, por lo que nunca dije, por lo que ya no voy a volver a vivir. Y entre todo ese llanto, salió una pregunta que me dejó helado. Si ella estuviera aquí, ¿qué me diría al verme así? Porque Rosa nunca fue de rendirse.
Nunca fue de quedarse en el dolor. Ella siempre encontraba la manera de seguir. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente. No era felicidad, no era paz, pero tampoco era ese vacío pesado de siempre. Era como una pequeña incomodidad, como si algo dentro de mí me estuviera diciendo que no podía quedarme así para siempre. Me levanté del piso, con el suéter todavía en las manos, y lo doblé con cuidado. No lo guardé, lo dejé sobre la silla, como si fuera un recordatorio, no de lo que perdí, sino de lo que tuve. Esa noche volví a prender la televisión, pero esta vez no me senté de inmediato. Me quedé de pie, mirando la pantalla, y luego la apagué, porque entendí algo. El ruido no iba a llenar ese vacío. Tenía que hacer algo más, algo que todavía no sé bien qué es, pero sé que no puede ser quedarme esperando, aunque, la verdad, todavía no sé por dónde empezar. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la cama, viendo el espacio vacío a mi lado, ese lugar que durante años fue de Rosa. Pasé la mano por la sábana, como si de alguna forma pudiera sentirla otra vez, pero ya no había nada. Y aún así, algo había cambiado. No sé explicarlo bien. No era que el dolor se hubiera ido, porque no, seguía ahí. Pero ya no me estaba aplastando igual. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar un poco más profundo. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. Preparé café, una sola taza esta vez, y cuando la tuve en las manos, dudé, porque ese pequeño cambio me dolió más de lo que esperaba. Pero no serví la segunda. Me senté en la mesa, en silencio, y en lugar de prender la televisión, me quedé ahí, simplemente estando, pensando, recordando lo que sentí el día anterior en el campo, esa pequeña voz dentro de mí que me incomodó, y decidí hacerle caso. No sabía bien qué hacer, pero sabía que tenía que salir, así que me cambié, agarré las llaves y salí sin un rumbo claro. Caminé por las calles que ya conocía de memoria. Pasé por la tienda donde conocí a Rosa. Ya no es la misma, pero por un momento pude verla ahí, riéndose. Seguí caminando, hasta que llegué a un parque diferente, no al de siempre. Este tenía más gente, niños corriendo, señoras platicando, jóvenes con música. Vida. Me senté en una banca. Al principio me sentí fuera de lugar, como si yo ya no perteneciera a ese mundo. Pero me quedé. Un niño se me acercó. Tendría unos 6 o 7 años. Traía una pelota en las manos. Me miró y me dijo: «Oye, señor, ¿me la avienta?». Me quedé sorprendido, pero asentí. Tomé la pelota y se la lancé suave. El niño sonrió y corrió detrás de ella como si fuera lo más importante del mundo. Y en ese momento sentí algo pequeño, pero real. No era tristeza, era una chispa. El niño regresó un par de veces más. Jugamos así, sin decir mucho, solo lanzando la pelota, hasta que su mamá lo llamó y se fue corriendo. Antes de irse, volteó y me dijo: «Gracias, señor», y levantó la mano. Yo hice lo mismo. Y cuando se fue, me quedé pensando, ¿cuánto tiempo tenía sin sentir algo así? Algo tan simple, tan pequeño, pero que te mueve por dentro. Me quedé en esa banca un buen rato más, observando, ya no con esa sensación de vacío total, sino como si poco a poco estuviera despertando. No de golpe, no como en las películas, sino lento, muy lento. Regresé a casa al caer la tarde, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan pesada la puerta al abrirla. Entré y miré alrededor. Todo seguía igual, pero yo ya no estaba exactamente igual. Caminé hacia la sala y vi el suéter de Rosa sobre la silla. Me acerqué, lo tomé y lo abracé, pero esta vez no lloré. Solo cerré los ojos y sonreí un poco, porque entendí algo que me costó mucho aceptar. Rosa no era solo mi vida, era parte de mi historia, una parte hermosa que nadie me puede quitar.
Pero mi historia todavía no termina. Me senté en el sillón y por primera vez en mucho tiempo no prendí la televisión. Abrí la ventana, dejé que entrara el aire y me quedé ahí, sintiendo. Tal vez mañana vuelva al parque, tal vez me siente otra vez en la banca, tal vez no pase nada, o tal vez sí. Pero ya no estoy esperando que algo venga a salvarme. Creo que, poco a poco, voy a empezar a encontrarme, a descubrir quién soy ahora, no sin ella, sino con todo lo que ella dejó en mí. Porque al final, no se trata de olvidar, se trata de aprender a vivir con el amor que todavía sigue aquí. Y hoy por primera vez en mucho tiempo, no me siento completamente solo.